¿Sabías que hay palabras específicas que el Espíritu Santo escucha con especial atención? En un mundo donde muchas oraciones parecen no obtener respuesta, surge una pregunta crucial. ¿Qué palabras llegan verdaderamente al corazón de Dios? Jesús nos dio una pista clara en Mateo 12, 36, 37. Les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto nos muestra que lo que decimos tiene un impacto eterno y que nuestras palabras, cuando están alineadas con el Espíritu, pueden abrir puertas al poder y propósito divinos. Hoy revelaremos cuáles son esas palabras que el Espíritu Santo escucha y cómo podemos pronunciarlas desde lo más profundo de nuestro ser. ¿Estás listo para descubrir el lenguaje que transforma vidas y toca el corazón de Dios? La conexión entre nuestras palabras y el poder del Espíritu Santo es un misterio profundo que se revela en un corazón dispuesto a cambiar. El arrepentimiento es mucho más que un acto de confesión. Es la llave que abre las puertas al perdón y a la restauración. En Lucas 15:7, Jesús dejó claro que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Este acto no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también nos posiciona para escuchar su voz y experimentar su presencia de manera más profunda. Pero, ¿qué significa realmente arrepentirse? ¿Y por qué esta palabra tiene un impacto tan poderoso en el reino espiritual? El arrepentimiento no se limita a un simple «lo siento», es una rendición completa del corazón. David, después de su pecado con Betsabé, escribió: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Salmos 51:17. Estas palabras no solo reflejan su dolor por haber fallado, sino también su entendimiento de que Dios escucha cuando nuestro corazón se inclina en humildad y sinceridad. El Espíritu Santo responde a ese clamor con restauración y renovación, llevándonos a una comunión más cercana con el Padre. Un ejemplo poderoso de esta verdad se encuentra en la parábola del Hijo Pródigo. Cuando el hijo menor, después de haber desperdiciado su herencia en una vida desordenada, se encuentra en el punto más bajo de su existencia, decide regresar a casa. En Lucas 15, 18, 20 dice: «Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Su arrepentimiento fue más que palabras, fue un cambio de dirección, un regreso al lugar de gracia. Y en esa acción encontró no solo el perdón, sino también una restauración que superó sus expectativas. Su padre lo recibió con los brazos abiertos, mostrando que el arrepentimiento sincero siempre encuentra respuesta en el corazón de Dios. El Espíritu Santo escucha las palabras de arrepentimiento porque reflejan un corazón dispuesto a ser transformado. Este proceso no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos libera del peso del pecado. En Hechos 3:19, Pedro exhortó: «Arrepiéntanse, por tanto, y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados y para que vengan tiempos de descanso de parte del Señor». Aquí vemos que el arrepentimiento trae descanso, un alivio espiritual que solo el Espíritu puede dar. En la vida de Zaqueo, el recaudador de impuestos, vemos cómo el arrepentimiento cambia no solo el corazón, sino también las acciones. Cuando Jesús entró en su hogar, algo en la presencia del Señor lo llevó a declarar: «Mira, Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más». Lucas 19:8. Este acto no fue una obligación impuesta.
Fue una respuesta natural de un corazón transformado por el arrepentimiento. Zaqueo no solo experimentó el perdón, sino también una comunión renovada con Dios, porque sus palabras reflejaron un cambio genuino que el Espíritu Santo escuchó y confirmó. Sin embargo, arrepentirse no siempre es fácil. A menudo, luchamos con el orgullo, el miedo o la vergüenza que nos impide confesar nuestras fallas. En Génesis 4, después de que Caín matara a su hermano Abel, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, preguntándole, ¿dónde está tu hermano Abel? En lugar de confesar, Caín respondió con indiferencia, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Su negativa a reconocer su pecado lo llevó a una vida marcada por el alejamiento de la presencia de Dios. Este relato nos recuerda que el arrepentimiento es una elección, y cuando lo rechazamos, nos cerramos a la restauración que el Espíritu desea traer a nuestra vida. La palabra arrepentimiento no solo es escuchada por el Espíritu Santo, también desencadena un cambio en el ámbito espiritual. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de su mal camino, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Este versículo revela que el arrepentimiento colectivo tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino también comunidades enteras. Cuando nos humillamos ante Dios y dejamos atrás nuestros caminos equivocados, el Espíritu Santo se mueve con poder, trayendo sanidad y avivamiento. En nuestra vida diaria, el arrepentimiento no siempre se manifiesta en momentos dramáticos. A veces, es un susurro en nuestro espíritu que nos llama a corregir algo pequeño, una actitud o una palabra que sabemos que no agradó a Dios. El Espíritu Santo, en su fidelidad, nos guía hacia el arrepentimiento porque su deseo no es condenarnos, sino transformarnos. En Romanos 2:4, Pablo escribe, ¿no te das cuenta de que su bondad pretende llevarte al arrepentimiento? Esta bondad divina nos impulsa a confiar en que, al confesar nuestras fallas, no encontraremos juicio, sino gracia. El proceso de arrepentimiento también abre la puerta para que el Espíritu Santo nos use de maneras que no podríamos imaginar. En la vida de Pedro, vemos cómo su negación a Jesús lo llevó a un punto de quiebre. En Lucas 22, C61, 62, después de negar a su maestro 3 veces, Pedro salió y lloró amargamente. Este arrepentimiento sincero marcó el comienzo de una transformación que culminó en el día de Pentecostés, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó con valentía y miles fueron salvos. Su arrepentimiento no solo restauró su relación con Jesús, sino que también lo preparó para cumplir un propósito mayor. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido, no solo recibimos su perdón, sino que también experimentamos su poder de una manera más profunda. En Isaías 57:15, Dios dice, «Yo vivo en un lugar alto y santo, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados». Este versículo revela que el arrepentimiento no es un acto de debilidad, sino un camino hacia la restauración y la fortaleza que solo el Espíritu Santo puede dar. El arrepentimiento también nos enseña a depender completamente de Dios. En la oración del publicano, en Lucas 18:13, vemos un ejemplo de esta humildad. Mientras el fariseo oraba con orgullo, enumerando sus virtudes, el publicano apenas podía levantar los ojos al cielo y dijo, «Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Jesús dijo que fue el publicano, y no el fariseo, quien salió justificado. Este relato nos recuerda que el arrepentimiento genuino siempre será escuchado por el Espíritu Santo,
porque refleja un corazón alineado con la verdad de Dios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe hacia un arrepentimiento sincero? Este acto no es una tarea que hacemos una vez y luego olvidamos. Es un estilo de vida, una práctica constante de examinar nuestro corazón y rendirnos a su corrección. Cuando lo hacemos, no solo experimentamos su gracia, sino que también nos convertimos en un testimonio vivo de su poder transformador. El arrepentimiento es el inicio de algo mucho más grande. Es el punto donde nuestras palabras, guiadas por el Espíritu, se alinean con la voluntad de Dios, trayendo restauración, propósito y comunión con el Padre. ¿Estás listo para dar ese paso y permitir que tus palabras de arrepentimiento sean escuchadas por el Espíritu Santo? La invitación está abierta y la respuesta transformará tu vida para siempre. La fe es el lenguaje que mueve el corazón de Dios y abre las puertas a lo sobrenatural. Sin ella, nuestra relación con el Espíritu Santo carece del fundamento necesario para ver su mano obrando en nuestras vidas. En Hebreos 11:6 encontramos una declaración contundente. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Estas palabras nos revelan que la fe no solo es una disposición mental, sino una confianza activa que conecta nuestra realidad con el poder divino. Pero, ¿cómo aprendemos a hablar el lenguaje de la fe? La fe comienza cuando creemos en la fidelidad de Dios, incluso cuando no podemos ver el resultado. En el Evangelio de Marcos, encontramos a una mujer cuya fe se convirtió en el medio para recibir sanidad. Esta mujer, que había sufrido de flujo de sangre durante 12 años, escuchó acerca de Jesús y creyó que con solo tocar el borde de su manto sería sanada. Su fe fue tan audaz que la llevó a atravesar una multitud, enfrentando el riesgo de rechazo y humillación, porque estaba convencida de que Jesús tenía el poder para transformarla. Cuando finalmente tocó su manto, Jesús se detuvo y declaró: «Hija, tu fe te ha sanado». Marcos 5:34. Este encuentro no solo revela el poder de la fe, sino también la disposición del Espíritu Santo para responder a quienes confían plenamente en Dios. El Espíritu Santo escucha nuestras palabras de fe porque éstas demuestran que reconocemos su autoridad y su capacidad de obrar en nuestras vidas. Sin embargo, la fe no siempre se manifiesta en momentos de victoria inmediata. A veces, se demuestra en la espera y la perseverancia. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, se nos habla de personas que vivieron y murieron confiando en las promesas de Dios, aunque no vieron el cumplimiento de todas ellas en su tiempo. Este tipo de fe trasciende las circunstancias y se enfoca en la fidelidad de quien hizo las promesas. Un ejemplo conmovedor de esta fe perseverante se encuentra en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero los años pasaron y no tuvo hijos con Sara. A pesar de las aparentes contradicciones, Abraham creyó en Dios. En Romanos 4:20-21, Pablo escribe: «No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para cumplir lo que había prometido». Esta fe, basada en la confianza total en el carácter de Dios, es el tipo de lenguaje que el Espíritu Santo no solo escucha, sino que también recompensa. La fe también se activa cuando actuamos en obediencia a las palabras de Dios, incluso cuando su dirección parece desafiar nuestra lógica. Pedro vivió esto cuando Jesús le dijo que lanzara las redes al agua después de una noche infructuosa de pesca.
Aunque Pedro era un pescador experimentado y tenía razones para dudar, respondió: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes». Lucas 5:5. Su obediencia, basada en fe, resultó en una pesca milagrosa, un recordatorio de que cuando confiamos en las palabras de Jesús, el Espíritu Santo se mueve con poder en nuestras circunstancias. El desafío de vivir por fe no radica solo en confiar en Dios, sino también en superar los temores y dudas que intentan robar nuestra confianza. En Mateo 14, cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, experimentó el poder de la fe. Sin embargo, al desviar su mirada hacia el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús lo rescató y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Este episodio nos enseña que la fe no es solo un acto inicial, sino un compromiso continuo de mantener nuestros ojos en Jesús, incluso en medio de las tormentas de la vida. La fe también tiene un componente de proclamación. En Marcos 11:23, Jesús enseñó: «En verdad les digo que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, se le concederá». Esta enseñanza no significa que nuestras palabras tengan poder en sí mismas, sino que, cuando se alinean con la voluntad de Dios y están impregnadas de fe, el Espíritu Santo las respalda. Es un recordatorio de que nuestras palabras deben estar en sintonía con su propósito, reflejando la confianza de que Él puede hacer lo imposible. En la vida de los discípulos, la fe fue un aprendizaje constante. Después de la resurrección, cuando Jesús ascendió al cielo, les pidió que esperaran en Jerusalén hasta recibir la promesa del Espíritu Santo. Aunque no sabían exactamente cómo sería esa experiencia, confiaron en su palabra. En Hechos 2, el Espíritu Santo descendió sobre ellos con poder, cumpliendo la promesa de Jesús y equipándolos para llevar el Evangelio al mundo. Este acto de fe en la palabra de Cristo marcó un antes y un después en sus vidas, mostrando cómo la fe nos posiciona para recibir el mover del Espíritu. El Espíritu Santo también responde a nuestra fe cuando enfrentamos circunstancias que parecen insuperables. En la vida de Josafat, rey de Judá, encontramos un ejemplo poderoso de cómo la fe puede cambiar el curso de la batalla. Cuando enfrentaba un ejército abrumador, Josafat oró diciendo: «No sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestra esperanza». Segundos Crónicas 20:12. Guiado por la palabra de Dios a través de un profeta, decidió enviar cantores al frente de su ejército, alabando a Dios antes de que se librara la batalla. Este acto de fe resultó en una victoria milagrosa, demostrando que cuando confiamos en Dios, el Espíritu Santo obra a nuestro favor. El lenguaje de la fe no está limitado por nuestras limitaciones humanas. Es una invitación a creer en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. En la historia de Gedeón, vemos cómo alguien que se consideraba pequeño y débil fue llamado por Dios para liberar a Israel. A pesar de sus dudas iniciales, Gedeón finalmente confió en la palabra de Dios y lideró a un ejército reducido para vencer a los madianitas. Su fe no solo cambió su destino, sino también el de toda una nación, mostrando que el Espíritu Santo respalda a quienes confían en su dirección. La fe no elimina las dificultades, pero nos da la fortaleza para enfrentarlas con la certeza de que Dios está con nosotros. En Isaías 43:2 encontramos una promesa que refleja esta realidad. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrasarán las llamas.
Este versículo no solo nos anima a tener fe en medio de las pruebas, sino que también nos asegura que el Espíritu Santo está presente para guiarnos y fortalecernos. El Espíritu Santo escucha nuestras palabras de fe no porque seamos perfectos, sino porque su deseo es guiarnos hacia un lugar de mayor dependencia en Dios. La fe, cuando se expresa en palabras y acciones, se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios obrando en nuestra vida. Pero la pregunta permanece: ¿estamos dispuestos a dar pasos audaces de fe, confiando en que el Espíritu Santo escuchará y responderá? La respuesta a esa tan pregunta determinará no solo lo que experimentemos en nuestra relación con Dios, sino también cómo su poder se manifiesta en nuestra vida. La obediencia es la respuesta que revela un corazón completamente rendido a Dios. Es más que un acto externo. Es una expresión de amor y confianza hacia aquel que nos creó y conoce el propósito para nuestras vidas. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel dejó claro que obedecer es mejor que los sacrificios. Estas palabras no solo exponen la importancia de la obediencia, sino que también muestran que Dios busca un corazón dispuesto a someterse a su voluntad antes que un ritual vacío. Pero obedecer no siempre es fácil. A menudo requiere fe, renuncia y la certeza de que lo que Él nos pide es para nuestro bien, incluso cuando no lo entendemos por completo. Un ejemplo poderoso de obediencia se encuentra en la vida de Abraham. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, la promesa que había esperado durante años. Este mandato desafió no solo su lógica, sino también su corazón. Sin embargo, Abraham respondió sin dudar, confiando en que Dios era capaz de cumplir su propósito incluso en las circunstancias más difíciles. En Génesis 22:12, cuando Abraham levantó el cuchillo para obedecer, el ángel del Señor lo detuvo, diciendo: «Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo». Este acto de obediencia no solo confirmó la fe de Abraham, sino que también estableció una relación más profunda entre él y Dios, una relación basada en confianza absoluta. El Espíritu Santo escucha nuestras palabras de obediencia porque reflejan nuestra disposición a caminar en el camino que Él ha trazado para nosotros. En la Biblia, vemos cómo la obediencia de Moisés marcó el inicio de la liberación de Israel. Dios le pidió que hablara al faraón y realizara señales que desafiarían la autoridad de Egipto. Aunque al principio Moisés se sintió incapaz, diciendo: «¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los israelitas?» Éxodo 3:11. Finalmente confió en la palabra de Dios. Su obediencia permitió que el poder de Dios se manifestara de manera sobrenatural, liberando a su pueblo de la esclavitud. Este relato nos recuerda que cuando obedecemos, el Espíritu Santo obra a través de nosotros para cumplir su propósito, no solo en nuestra vida, sino también en la de otros. La obediencia a menudo exige que dejemos atrás nuestra zona de confort. En el Evangelio de Lucas, Jesús llamó a Pedro a dejar sus redes y seguirle. Sin cuestionar el llamado, Pedro abandonó todo para convertirse en un pescador de hombres. Este acto de obediencia no solo transformó su vida, sino que también lo posicionó para ser testigo y participante en el ministerio de Jesús. En Lucas 5:10-11, Jesús le dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». La obediencia de Pedro lo llevó a una vida llena de propósito y comunión con el Espíritu Santo. Sin embargo, obedecer no siempre es un camino fácil. En la historia de Jonás, vemos lo que sucede cuando elegimos desobedecer.
Dios le pidió a Jonás que fuera a Nínive a predicar arrepentimiento. Pero Jonás, temiendo el rechazo y el peligro, huyó en la dirección opuesta. En Jonás 1:3 se nos dice que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Su desobediencia lo llevó a una tormenta y a ser tragado por un pez grande. Pero incluso en ese lugar de desesperación, Dios mostró su misericordia, dándole una segunda oportunidad para obedecer. Cuando finalmente predicó en Nínive, toda la ciudad se volvió a Dios. Este relato nos enseña que, aunque la desobediencia puede llevarnos a la dificultad, el arrepentimiento y la obediencia pueden restaurar nuestra comunión con Dios y permitir que su propósito se cumpla. El Espíritu Santo también nos llama a obedecer en las pequeñas cosas, aquellas que pueden parecer insignificantes, pero que tienen un impacto eterno. En la vida de Ananías, un discípulo en Damasco, Dios lo llamó a orar por Saulo, un perseguidor de cristianos. Aunque al principio tuvo miedo, Ananías obedeció y se convirtió en el instrumento que Dios usó para sanar a Saulo y llenarlo del Espíritu Santo. Este acto de obediencia no solo transformó la vida de Saulo, quien se convirtió en el apóstol Pablo, sino que también marcó un punto de inflexión en la expansión del Evangelio. La obediencia también se ve en la disposición de confiar en la dirección divina, incluso cuando no comprendemos por completo su plan. En el libro de Josué, Dios dio instrucciones específicas a los israelitas para conquistar Jericó. En lugar de atacar la ciudad directamente, debían marchar alrededor de sus muros durante 7 días. Aunque esta estrategia parecía ilógica desde una perspectiva militar, el pueblo obedeció. En Josué 6:20, leemos que, cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos y gritó con todas sus fuerzas, el muro se derrumbó. Este acto de obediencia colectiva resultó en una victoria milagrosa, mostrando que la obediencia al Espíritu Santo trae resultados que van más allá de nuestra comprensión. La obediencia no siempre se trata de grandes gestos. A menudo se encuentra en las decisiones diarias. En Juan 14:15, Jesús dijo: «Si me aman, obedecerán mis mandamientos». Este llamado nos invita a vivir una vida alineada con su palabra, reflejando nuestra devoción y amor hacia Él. Cuando elegimos perdonar, hablar con verdad o actuar con justicia, estamos respondiendo a la guía del Espíritu Santo, permitiéndole moldear nuestro carácter y usarnos para su gloria. El Espíritu Santo escucha nuestras palabras de obediencia porque éstas revelan un corazón que confía en su soberanía. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron dirigidos por el Espíritu a Macedonia, un lugar que no estaba en sus planes originales. Aunque enfrentaron oposición y fueron encarcelados, su obediencia los llevó a ser testigos de la conversión de un carcelero y su familia. Este relato nos recuerda que la obediencia no siempre nos lleva por caminos fáciles, pero siempre produce fruto para el reino de Dios. Obedecer también significa rendirnos a su voluntad, incluso cuando no coincide con nuestros deseos. Jesús, en el huerto de Getsemaní, nos dio el ejemplo supremo de obediencia cuando oró: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Este acto de rendición no solo mostró su confianza en el plan del Padre, sino que también nos enseñó que la verdadera obediencia a menudo implica sacrificio. La obediencia es un reflejo de nuestra relación con Dios. En 1 Juan 5:3 leemos: «El amor a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga». Este versículo nos recuerda que obedecer no es un peso, sino una expresión de amor hacia aquel que nos amó primero.
Cuando obedecemos, permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, transformándonos y guiándonos hacia su propósito eterno. El desafío de obedecer no radica solo en lo que Dios nos pide, sino en confiar en que su plan es perfecto. Cuando respondemos con obediencia, demostramos que creemos en su bondad y en su capacidad para llevarnos a través de cualquier circunstancia. Este acto de fe no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos permite experimentar la plenitud de su poder y presencia. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer aun cuando no comprendemos completamente lo que Él está haciendo? En nuestra respuesta, el Espíritu Santo encuentra un corazón listo para ser usado para su gloria. El perdón es una de las palabras más poderosas que el Espíritu Santo escucha, porque encierra en sí misma el mensaje central del Evangelio. En Mateo 6, 14, 15, Jesús declaró: «Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes, su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes». Estas palabras no solo reflejan un principio espiritual, sino una invitación a experimentar la libertad que solo el perdón puede traer. Perdonar no es fácil, pero es un acto que transforma no solo al que perdona, sino también al que recibe esa gracia. El perdón tiene un impacto que trasciende el tiempo y las circunstancias. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de José, quien fue vendido por sus propios hermanos y llevado como esclavo a Egipto. Aunque sus acciones podrían haber sido motivo de rencor, José eligió perdonar. Cuando finalmente se reencontró con ellos, no buscó venganza, sino restauración. En Génesis 45:5 les dijo: «No se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque fue Dios quien me envió delante de ustedes para preservarles la vida». Este acto de perdón no solo sanó una relación rota, sino que también reveló el propósito divino detrás de todo lo que había sucedido. El Espíritu Santo responde al perdón porque refleja el corazón de Dios. En la cruz, Jesús pronunció palabras que resonaron a través de la eternidad: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. En ese momento de dolor extremo, Jesús mostró el ejemplo más alto de amor y gracia, intercediendo por aquellos que lo estaban crucificando. Estas palabras no solo revelan el poder del perdón, sino que también nos llaman a imitar su carácter, confiando en que el Espíritu nos dará la fortaleza para hacerlo. El perdón no siempre es un proceso instantáneo. A menudo requiere tiempo y la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. En la parábola del siervo que no quiso perdonar, Mateo 18, 21, 35, Jesús ilustra la importancia de reflejar la misericordia que hemos recibido. A pesar de haber sido perdonado de una deuda impagable, este siervo se negó a mostrar compasión a otro que le debía mucho menos. Su falta de perdón tuvo consecuencias devastadoras, recordándonos que nuestras palabras y acciones deben reflejar el perdón que Dios nos ha concedido. En la vida cotidiana, el perdón puede parecer una carga difícil de llevar, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Pero el Espíritu Santo nos llama a liberar esa carga, no solo por el bien de quien nos ofendió, sino también por nuestra propia libertad. En Efesios 4, 31, 32, Pablo exhorta: «Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo». Estas palabras no son solo un mandato, sino una promesa de que el Espíritu nos capacitará para vivir en gracia y amor. El perdón también tiene un poder redentor
que puede cambiar vidas y relaciones de maneras que nunca imaginamos. En el libro de Filemón, Pablo intercede por Onésimo, un esclavo que había huido y probablemente causado daño a su amo. Pablo, escribiendo desde la prisión, le pide a Filemón que reciba a Onésimo no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Este acto de perdón y reconciliación no solo transformó la relación entre ellos, sino que también reflejó el poder del Evangelio para romper barreras y unir corazones. El Espíritu Santo utiliza el perdón como un medio para traer sanidad. En Marcos 2, cuando unos hombres llevaron a un paralítico ante Jesús, lo primero que él hizo fue declarar: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Versículo 5. Antes de sanar su cuerpo, Jesús sanó su alma, mostrando que el perdón es el primer paso hacia la restauración total. Este relato nos recuerda que, al perdonar, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para traer paz y sanidad, tanto a nosotros como a quienes nos rodean. Perdonar no significa ignorar el dolor o justificar el mal. Significa elegir liberar a la otra persona de la deuda emocional o espiritual que sentimos que nos debe. En Romanos 12:19, Pablo nos recuerda: «No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Al renunciar al deseo de venganza, abrimos espacio para que el Espíritu Santo obre justicia divina y restaure lo que se ha perdido. El perdón también es un testimonio poderoso del amor de Dios para aquellos que no le conocen. En Hechos 7:59-60, mientras Esteban era apedreado, oró: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Sus palabras llenas de gracia y compasión impactaron profundamente a quienes lo rodeaban, incluyendo a Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Este acto de perdón mostró el carácter de Cristo de una manera tangible, dejando una marca imborrable en la historia de la Iglesia. Cuando decidimos perdonar, no estamos minimizando el dolor que hemos sufrido, sino entregándolo a Dios. En Salmos 34:18 se nos dice: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido». Este versículo nos asegura que, al elegir perdonar, no estamos solos. El Espíritu Santo está presente para sostenernos, fortalecernos y guiarnos a través del proceso de sanidad. El perdón también nos libera del peso de la amargura y el resentimiento, permitiéndonos vivir en la libertad que Cristo ganó para nosotros. En Gálatas 5:1, Pablo declara: «Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud». La falta de perdón es una forma de esclavitud que nos ata al pasado, pero el Espíritu Santo nos invita a soltar esas cadenas y caminar en la libertad de su gracia. El acto de perdonar tiene un efecto multiplicador, tocando no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Cuando elegimos perdonar, modelamos el carácter de Dios y creamos un ambiente donde su Espíritu puede moverse con poder. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a dar ese paso y permitir que nuestras palabras de perdón sean una puerta para la obra del Espíritu Santo? Al responder con un sí, no solo experimentaremos la libertad que trae el perdón, sino también la plenitud de su paz y gozo. La adoración es el lenguaje del corazón que se alinea con el cielo. Es una expresión que va más allá de las palabras, una entrega completa que el Espíritu Santo escucha y responde con gozo. Jesús dijo en Juan 4:24: «Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad».
Estas palabras no solo establecen el estándar de la verdadera adoración, sino que también revelan que es a través de la adoración sincera que nuestra comunión con Dios se profundiza. La adoración comienza con el reconocimiento de quién es Dios. En Salmos 95:6, el salmista exclama: «Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor». Este llamado a la adoración no surge de una obligación, sino de una respuesta natural al carácter y la majestad de Dios. Cuando nos postramos ante Él, no solo declaramos su grandeza, sino que también abrimos nuestro corazón para escuchar su voz. La adoración nos posiciona para recibir su dirección, su paz y su poder. Un ejemplo bíblico profundo de adoración se encuentra en la vida de David. Desde su juventud, David mostró un corazón entregado a Dios, componiendo salmos que aún hoy nos inspiran a alabar. En 2 Samuel 6, vemos a David danzando con todas sus fuerzas mientras traía el arca de Dios a Jerusalén. A pesar de la crítica de Mical, su esposa, David declaró que su adoración era para el Señor y no para los hombres. Este acto de adoración pura y desinhibida demuestra que cuando rendimos todo ante Dios, el Espíritu Santo se manifiesta con poder en nuestras vidas. La adoración no se limita a canciones o palabras, es un estilo de vida. En Romanos 12:1, Pablo exhorta: «Así que, hermanos, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios». Este es el verdadero culto de adoración. Esto significa que nuestra obediencia, nuestras decisiones y cada aspecto de nuestra vida pueden ser una forma de adoración. Cuando vivimos de esta manera, el Espíritu Santo escucha no solo nuestras palabras, sino también nuestras acciones, y responde guiándonos hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. En el libro de Hechos encontramos un relato que muestra cómo la adoración puede cambiar circunstancias. Pablo y Silas, encarcelados por predicar el Evangelio, comenzaron a orar y cantar himnos a medianoche. En medio de esa adoración, las cadenas se rompieron y las puertas de la prisión se abrieron. Hechos 16, 25, 26. Este momento no solo muestra el poder de la adoración, sino también cómo el Espíritu Santo actúa cuando elegimos alabar a Dios, incluso en los momentos más oscuros. La adoración también es un arma espiritual poderosa. En 2 Crónicas 20, Josafat, rey de Judá, enfrentaba un ejército enemigo que lo superaba en número. En lugar de recurrir primero a estrategias militares, Josafat ordenó que los cantores fueran al frente del ejército, alabando a Dios. Mientras cantaban, el Señor desató la confusión entre los enemigos, llevándolos a derrotarse entre sí. Este relato nos recuerda que la adoración no solo honra a Dios, sino que también desata su poder en nuestras batallas. El Espíritu Santo escucha nuestra adoración cuando ésta es genuina y brota de un corazón humilde. En Lucas 7, una mujer pecadora se acercó a Jesús mientras él estaba en casa de un fariseo. Derramando perfume sobre sus pies y secándolos con su cabello, ella mostró un acto de adoración que fue rechazado por los demás, pero recibido por Jesús. Él dijo: «Tus pecados han sido perdonados». Lucas 7:48. Este acto de adoración no solo trajo restauración a su vida, sino que también reveló que el Espíritu Santo responde cuando nos acercamos a Dios con un corazón contrito. La adoración también nos transforma. En 2 Corintios 3:18, Pablo escribe que, al contemplar la gloria del Señor, somos transformados a su imagen por la obra del Espíritu. Esto significa que cada vez que adoramos, nos volvemos más como Cristo, reflejando su carácter y su amor. Este proceso no siempre es visible de inmediato, pero la adoración constante y sincera
moldea nuestro espíritu, alineándonos con su propósito eterno. La adoración no está limitada por el lugar o las circunstancias. En el Evangelio de Juan, Jesús le dijo a la mujer samaritana que llegaría el momento en que no se adoraría ni en Jerusalén ni en el monte, sino en espíritu y verdad. Este mensaje nos recuerda que la adoración no depende de un templo o una liturgia específica, sino de un corazón que busca genuinamente a Dios. No importa dónde estemos, el Espíritu Santo está dispuesto a encontrarse con nosotros cuando lo buscamos con sinceridad. En la historia de Ana, madre de Samuel, vemos cómo la adoración se mezcla con la oración y el clamor. Ana derramó su alma ante Dios, pidiendo un hijo, y prometió dedicarlo al servicio del Señor. En 1 Samuel 1:19, leemos que después de adorar en el templo, Ana regresó a casa con la certeza de que Dios había escuchado su petición. Su adoración no solo cambió su situación, sino que también marcó el comienzo de un propósito mayor para su hijo, Samuel, quien se convertiría en un gran profeta en Israel. La adoración también nos une como cuerpo de Cristo. En Efesios 5:19-20, Pablo nos insta a animarnos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando siempre a Dios. Cuando adoramos juntos, experimentamos una unidad que trasciende nuestras diferencias, permitiendo que el Espíritu Santo se mueva con libertad en medio de nosotros. Esta comunión no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande, la familia de Dios. La verdadera adoración no busca obtener algo de Dios, es un acto de entrega total. En Mateo 26:6-13, una mujer derramó un costoso perfume sobre Jesús, un acto que muchos consideraron un desperdicio. Sin embargo, Jesús afirmó que lo que ella hizo sería recordado siempre. Este acto de adoración demuestra que cuando damos lo mejor de nosotros a Dios, sin esperar nada a cambio, el Espíritu Santo lo recibe con gozo y honra nuestro sacrificio. La adoración no es solo algo que hacemos, es quienes somos. Fuimos creados para glorificar a Dios, y cuando vivimos en adoración, cumplimos el propósito para el cual fuimos diseñados. En Isaías 43:7, Dios declara: «He creado a todos los que llevan mi nombre para mi gloria. Los formé y los hice». Este versículo nos recuerda que nuestra adoración no es un evento aislado, sino una expresión continua de nuestra identidad en Cristo. Cuando adoramos, nos alineamos con la voluntad de Dios y permitimos que su Espíritu se mueva en nuestras vidas de maneras que no podríamos imaginar. La adoración nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos conecta con la eternidad, recordándonos que nuestro Dios es digno de toda alabanza. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a entregarnos completamente en adoración, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas a través de este acto? Al hacerlo, experimentaremos la plenitud de su presencia y su poder. El clamor es el grito del alma que llega directamente al corazón de Dios. No es solo un sonido que pronunciamos con los labios, sino una expresión profunda de nuestra necesidad y dependencia total de Él. En Salmos 34:17 se nos asegura: «Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias». Este pasaje no solo revela que Dios escucha nuestro clamor, sino que también promete una respuesta divina que trae liberación y esperanza. El clamor surge en los momentos más oscuros, cuando sentimos que no hay otra salida. En Éxodo 3:7, Dios dijo a Moisés: «He visto muy bien la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. Conozco sus sufrimientos».
Las palabras de Dios muestran que el clamor de su pueblo no solo llegó a sus oídos, sino que movió su corazón para actuar. Este mismo principio sigue siendo verdad hoy. Cuando clamamos con sinceridad, el Espíritu Santo no solo escucha, sino que también interviene en nuestras vidas, trayendo consuelo y dirección. Un ejemplo poderoso de clamor se encuentra en la historia de Ana, la madre de Samuel. Ana había sufrido durante años por su incapacidad de tener hijos, enfrentando el desprecio de Penina y el dolor de una espera aparentemente interminable. Pero en su angustia, Ana no se quedó en silencio. En 1 Samuel 1:10 leemos que ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Su clamor no fue solo una petición, fue un derramamiento de su corazón delante de Dios. Y en su misericordia, Dios escuchó, respondiendo con el milagro de Samuel, quien sería dedicado completamente al Señor. El Espíritu Santo responde al clamor porque este acto de vulnerabilidad revela un corazón que reconoce su necesidad de Dios por encima de todo. En el Evangelio de Marcos encontramos a Bartimeo, un hombre ciego que clamó con desesperación cuando Jesús pasaba cerca. Aunque la multitud intentó callarlo, Bartimeo gritó aún más fuerte: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Marcos 10:47. Su clamor detuvo a Jesús, quien se volvió hacia él, restaurando su vista y cambiando su vida para siempre. Este relato nos recuerda que cuando clamamos, no importan las barreras, Dios escucha y responde. El clamor también tiene el poder de cambiar circunstancias imposibles. En el libro de Jonás, cuando la ciudad de Nínive escuchó el mensaje de juicio que el profeta proclamó, toda la ciudad clamó a Dios en arrepentimiento. En Jonás 3:10 se nos dice: «Al ver Dios lo que hicieron, cómo se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado». Este clamor colectivo no solo salvó a Nínive de la destrucción, sino que también mostró que Dios está dispuesto a responder al arrepentimiento genuino, sin importar cuán grande sea la culpa. El clamor no siempre se manifiesta con palabras audibles. A veces, es un gemido profundo que no puede expresarse en lenguaje humano. En Romanos 8:26, Pablo escribe: «El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles». Este pasaje nos asegura que incluso cuando no podemos encontrar las palabras, el Espíritu Santo entiende nuestro clamor y lo lleva ante el trono de gracia. En la vida de Jesús, vemos el clamor como un acto de entrega absoluta. En el huerto de Getsemaní, momentos antes de su arresto, Jesús oró con tal intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Clamó al Padre, diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Este clamor, nacido de una rendición completa, no solo fortaleció a Jesús para enfrentar la cruz, sino que también nos dejó un ejemplo de cómo acudir al Padre en nuestros momentos más difíciles. El clamor no solo impacta nuestras vidas individuales, también tiene el poder de mover a Dios a favor de una nación. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó una amenaza inminente de un ejército enemigo. En lugar de depender de estrategias humanas, reunió a todo el pueblo de Judá para clamar a Dios. En su oración dijo: «No sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestra esperanza». Crónicas 20:12. Su clamor, lleno de fe y dependencia, resultó en una victoria sobrenatural, mostrando que cuando clamamos como pueblo, el Espíritu Santo obra en grande. El clamor también nos lleva a un lugar de humildad.
donde reconocemos que no podemos resolver nuestras propias circunstancias. En Salmos 18:6, David declara: «En mi angustia clamé al Señor, clamé a mi Dios por ayuda. Desde su templo oyó mi voz, mi clamor llegó a sus oídos». Estas palabras reflejan no solo la confianza de David en la respuesta de Dios, sino también su entendimiento de que solo el Señor podía rescatarlo. La fuerza del clamor radica en su sinceridad. No se trata de palabras elaboradas o expresiones formales, sino de un corazón que se presenta desnudo ante Dios con todas sus luchas, temores y esperanzas. En Hechos 4, después de que Pedro y Juan enfrentaron oposición por predicar el Evangelio, la iglesia entera clamó unida. Oraron: «Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos proclamen tu palabra sin temor». Versículo 29. Su clamor fue tan poderoso que el lugar donde estaban reunidos se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando clamamos a Dios, no siempre recibimos una respuesta inmediata, pero podemos estar seguros de que Él está escuchando. En el libro de Lamentaciones, Jeremías escribió: «Desde lo profundo de la fosa invoqué tu nombre, Señor, y tú escuchaste mi súplica. No cerraste tus oídos a mi clamor». Lamentaciones 3:55-56. Este versículo nos recuerda que, incluso en los momentos de mayor desesperación, nuestro clamor nunca es ignorado por Dios. El clamor también nos lleva a experimentar la compasión de Dios de una manera más profunda. En Marcos 1:40-41, un leproso se acercó a Jesús, suplicándole que lo sanara. Movido a compasión, Jesús extendió su mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, sé limpio». Este acto no solo sanó físicamente al hombre, sino que también restauró su dignidad y lo reintegró a la comunidad. El Espíritu Santo responde al clamor con una gracia que transforma y restaura. El clamor es una de las expresiones más íntimas de nuestra relación con Dios, porque revela nuestra dependencia absoluta de Él. En Salmos 145, 18, 19, leemos: «El Señor está cerca de quienes lo invocan con sinceridad. Cumple los deseos de quienes le temen, escucha su clamor y los salva». Estas palabras son una promesa de que cuando clamamos desde lo más profundo de nuestro ser, el Espíritu Santo no solo nos escucha, sino que también actúa para cumplir su propósito en nuestra vida. El desafío para nosotros es este. ¿Estamos dispuestos a clamar a Dios con todo nuestro corazón, confiando en que Él escucha y responde? Cuando damos ese paso de fe, experimentamos una conexión con el Espíritu Santo que trasciende las palabras y transforma nuestra relación con Dios. El clamor es un puente que une nuestra necesidad con su poder, y en esa unión encontramos la plenitud de su gracia. Las palabras que el Espíritu Santo escucha y pocos cristianos conocen no son meros conceptos, son la expresión de un corazón alineado con Dios, un puente entre nuestra humanidad limitada y su poder infinito. A lo largo de este recorrido, hemos explorado 6 palabras que no solo transforman vidas, sino que también nos conectan con la voluntad divina de maneras profundas e inesperadas. Pero estas palabras, más que ser un conocimiento que acumulamos, son herramientas que nos invitan a caminar en una relación más íntima con Él. El arrepentimiento, la fe, la obediencia, el perdón, la adoración y el clamor no son destinos, son el camino que debemos recorrer día tras día. El arrepentimiento, ese primer paso esencial, es mucho más que admitir errores. Es una rendición total, un volvernos hacia Dios con un corazón dispuesto a cambiar. David entendió esta verdad cuando, quebrantado por su pecado, clamó: «Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado».
Salmos 51:2. Su arrepentimiento no solo le devolvió la comunión con Dios, sino que también le permitió experimentar su gracia de una manera renovada. Esta experiencia no está reservada para grandes figuras de la fe. Está disponible para cada uno de nosotros, cada vez que reconocemos nuestra necesidad de su perdón. El Espíritu Santo escucha las palabras de arrepentimiento, no porque sean perfectas, sino porque brotan de un corazón que anhela estar en la presencia del Padre. La fe, por otro lado, es la llave que abre puertas imposibles. Es esa confianza que se mantiene firme, incluso cuando no podemos ver el camino. En Marcos 9:23, Jesús declaró: «Todo es posible para el que cree». Estas palabras no son una promesa vacía, son una invitación a creer en la fidelidad de Dios, incluso cuando nuestras fuerzas fallan. Pensemos en los héroes de la fe que caminaron confiando en una promesa que a menudo parecía inalcanzable. Abraham esperando un hijo. Moisés guiando a un pueblo hacia una tierra que nunca había visto. Y tantos otros que, por la fe, cambiaron la historia. Hoy, el mismo Espíritu Santo que actuó en ellos está dispuesto a actuar en nosotros si tan solo le permitimos que nuestra fe sea el canal para su obra. Pero la fe no está completa sin obediencia. Decir que creemos en Dios sin responder a su llamado es como construir una casa sobre la arena. Eventualmente, el peso de la vida la hará caer. En Juan 14:15, Jesús fue claro: «Si me aman, obedecerán mis mandamientos». Este amor expresado en obediencia es lo que permite al Espíritu Santo guiar nuestros pasos. La obediencia de Abraham al estar dispuesto a sacrificar a Isaac, la de Pedro al dejar sus redes para seguir a Jesús y la de Moisés al liderar un pueblo rebelde en el desierto, no fueron actos fáciles, pero fueron respuestas que trajeron grandes recompensas. Cuando obedecemos, le decimos al Espíritu Santo: «Confío en que tu camino es mejor que el mío». Y eso abre la puerta a su dirección y favor. El perdón es quizás una de las palabras más desafiantes, pero también una de las más liberadoras. Al elegir perdonar, no solo liberamos a la otra persona, sino que también liberamos nuestro corazón del peso del resentimiento. Jesús, en la cruz, nos dejó el ejemplo supremo al decir: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Este acto de perdón, dirigido hacia quienes lo estaban crucificando, nos muestra que el perdón no depende de lo que el otro merece, sino de nuestra disposición a reflejar la gracia que hemos recibido. Cuando perdonamos, el Espíritu Santo trabaja en nosotros para sanar heridas profundas y restaurar relaciones que parecían irreparables. La adoración, por su parte, nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos conecta con el cielo. No es solo cantar canciones o asistir a un servicio religioso. Es un estilo de vida que declara la grandeza de Dios en todo lo que hacemos. Cuando Pablo y Silas adoraron desde la prisión, no solo experimentaron una liberación física, también llevaron esperanza a todos los que los rodeaban. En Juan 4:23, Jesús explicó que el Padre busca adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Esto significa que nuestra adoración no está limitada por un lugar o una circunstancia, sino que es una expresión continua de nuestra devoción y gratitud hacia Dios. Al adorar, el Espíritu Santo encuentra un corazón dispuesto y se manifiesta de maneras que cambian vidas. Finalmente, el clamor es esa expresión sincera de nuestra dependencia total de Dios. En 2 Crónicas 20, cuando Josafat y el pueblo de Judá enfrentaban un enemigo abrumador, su oración no fue una estrategia elaborada. Fue un clamor que decía: «No sabemos qué hacer,
pero en ti ponemos nuestra esperanza. Versículo 12. Este clamor movió el corazón de Dios y trajo una victoria sobrenatural que solo Él podía otorgar. Hoy, el Espíritu Santo sigue respondiendo al clamor genuino de quienes reconocen que su poder es la única solución. Cada una de estas palabras representa un aspecto de nuestra relación con el Espíritu Santo, pero juntas forman un lenguaje que nos permite vivir en comunión con Él. Al aplicarlas a nuestra vida, descubrimos que Dios no está distante ni indiferente. Está cerca, escuchando, guiando y actuando en nuestras vidas. Estas palabras no son conceptos abstractos. Son herramientas prácticas que nos ayudan a navegar los desafíos de la vida, con la certeza de que no estamos solos. El arrepentimiento nos limpia y nos restaura. La fe nos impulsa a confiar en su promesa. La obediencia nos alinea con su voluntad. El perdón nos libera y nos conecta con su gracia. La adoración nos eleva y nos llena de su presencia. El clamor nos lleva a experimentar su compasión y su poder. Estas palabras, cuando se convierten en una parte integral de nuestra vida, nos transforman de adentro hacia afuera, moldeándonos a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo no busca perfección, busca corazones dispuestos. Cuando le ofrecemos nuestras palabras con sinceridad y humildad, Él toma lo que le damos y lo convierte en algo hermoso. La pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a hablar este lenguaje? ¿Estamos listos para vivir una vida de arrepentimiento, fe, obediencia, perdón, adoración y clamor? La respuesta a estas preguntas determinará no solo nuestra relación con Dios, sino también el impacto que tendremos en el mundo que nos rodea. Hoy, más que nunca, Dios está buscando a hombres y mujeres que estén dispuestos a dar un paso de fe y decir, «Aquí estoy, Señor, úsame». Al hablar las palabras que el Espíritu Santo escucha, no solo transformaremos nuestra vida, sino que también seremos instrumentos de su gracia y poder en un mundo que desesperadamente necesita su amor. ¿Estás listo para responder a ese llamado? Si lo estás, no hay límite para lo que Dios puede hacer a través de ti. La invitación está abierta y el tiempo de actuar es ahora.